Recibimos con mucho gusto en el estudio al doctor Felipe de Jesús Ortega Rivera, un experto en el cuidado del agua, un hombre con una trayectoria por demás importante como catedrático y como investigador. Veamos de quién se trata. ¿Quién es Felipe de Jesús Ortega Rivera? Nació el 5 de febrero de 1946 en Saltillo. Su preparación académica: licenciatura y maestría. Es ingeniero civil en obras hidrotécnicas por la Universidad de la Amistad en Moscú, Rusia. Es doctor en filosofía por la Universidad de la Amistad en Moscú, Rusia, en la especialidad Modelos de Pueblos Hidráulicos e Hidrología Superior, realizando la especialidad en irrigación. Su desempeño laboral: es docente de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de 1978 a la fecha, impartiendo las materias Hidráulica 1, Hidráulica 2, Hidráulica Avanzada, Hidrología, Obras Hidráulicas e Investigación Hidráulica. Sus proyectos de investigación: ha diseñado, calculado y construido un ariete hidráulico, un hidropulsor, un dosificador de fertilizante, un medidor de flujo y un calentador de agua con energía solar. Sus proyectos de desarrollo: asesor y responsable del proyecto Entarqueamiento en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Sus proyectos ejecutados: proyectos desarrollados en diversos ejidos de diferentes municipios del estado. Presas derivadoras, sistemas de entarqueamiento, vertedores de excedencias, obras de toma y líneas de conducción en los siguientes ejidos: en Torreón, Ejido Barrel de Guadalupe; en General Cepeda, Ejido El Tejocote, Macuyu, Presa de Guadalupe, Sabanilla, Alamitos, Jalapa y Pilar de Richardson; en Parras de la Fuente, Ejidos Piedra Blanca, San Miguel y Seguín; en Sacramento, en Saltillo, Ejido Buñuelos, Carneros, El Cercado, La Purísima, Derramadero, Agua Nueva, Santa Teresa y Rancho Nuevo. El doctor Felipe Ortega es uno de los principales promotores del aprovechamiento del agua de lluvia. Es un impulsor del desarrollo sustentable y un incansable promotor del cuidado del medio ambiente. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí en el estudio de Despega con Chuchuy de Tele Saltillo al doctor Felipe Ortega, nuestro saltillense que inspira de este día. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, muchísimas gracias. Aquí es un placer estar con Oye, ustedes. en estos días que, bueno, semanas, meses, que el tema del agua ha sido como altamente prioritario y apenas unas lluviecitas que tuvimos estos días, ¿no? Así es muy importante, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, como es aquí en la parte de Coahuila y otros estados, el aprovechar racionalmente el agua, con construcciones muy sencillas, como muros en los arroyos. Hacer obras más grandes como presas, para almacenar, vamos a decir, hasta 1 millón de metros cúbicos o más. Estamos Presas, perdiendo el agua. represas, estanques. Hay que detener el agua porque se va. Exactamente, el agua llega a los arroyos y se pierde, literalmente se pierde porque pues se va y se va aprovechando poco a poco en el largo del cauce. Su trayecto. Pero faltan obras de tipo de retención con muros de contención de presas de mampostería que tienen doble función. Una, almacenar agua para la comunidad, comunidades rurales y comunidades como Saltillo. Aquí en el arroyo Ceballos se pueden hacer una gran cantidad de pequeñas obras. Que esa agua puede servir para llenar las pipas, para sacar el agua por el declive que tiene, para regar los árboles. Y por último, pues para recargar el acuífero que tanta falta nos hace aquí. Hace falta darle al acuífero el agua que le estamos sacando. No nos ha caído el 20 de lo que puede pasar en 10, 20, 30 años. Si las sequías se siguen extendiendo como hasta la fecha, pues vamos a tener un serio problema como ciudad. Y la ciudad sigue creciendo y no tenemos obras de respaldo. Efectivamente, el acuífero que abastece a Coahuila, que está rumbo a Carneros, cuando vamos a Mazapil o a Zacatecas, vemos la cantidad de pozos que hay.
todos esos pozos, indudablemente que tienen un registro de cuánto le están sacando por día o por segundo. Y el nivel, lo más importante es el nivel dinámico. Uno es el nivel estático, que es cuando perforan un pozo y está el agua ahí a cierta altura con respecto al piso. Y otra, cuando ponen a trabajar las bombas, ese nivel se baja hasta el nivel dinámico. La pregunta es, ¿dónde están esos niveles ahorita? Para contestar la pregunta, ¿y para cuánto tiempo hay? ¿Para cuánto agua? tiempo nos va a alcanzar? Sí, porque pues no hay, vamos, la intención de buscar lugares como el Cañón de San Lorenzo, taparlo. Ahí siempre hay una corriente pequeña y en un momento dado podemos tener bastante agua. Tipo la presa Rompepicos que construyeron en Nuevo León, Exactamente. que está en un cañón parecido. Está Mucho más alto. Está pero en un parecido. cañón más alto y tiene una mayor cantidad de agua de aportación de la cuenca. Ahí desgraciadamente, desde mi punto de vista profesional, faltó visualizar que esa agua se pudiera quedar en la presa mediante una compuerta. Está hablando de la Rompepicos. De la Rompepicos. Ya lo vimos el año pasado, que tuvieron problemas de abastecimiento de agua. Pues esa presa les hubiera servido. Y aún es tiempo. Habría que cotizar de qué tamaño es la válvula y cuánto cuesta. Pero para una obra de ese tipo, pues no cuesta, no debe ser problema. Oiga, si hay soluciones tan básicas, tan fáciles, llamémosle así como ya nos dice usted, desde una barda en un arroyo, pero ¿por qué no se hacen? ¿Qué es lo que falta? Primero falta un plan. Un plan hídrico para la zona. Plan hídrico, plan hidráulico, donde se haga un estudio sobre el potencial hídrico de las cuencas hidrológicas. Lo primero, ¿cuánto aporta cada cuenca? Y en función de eso, dimensionar las obras. Y vamos, falta personal especializado, ¿sí? Con conocimientos de hidráulica, de obras hidráulicas y sobre todo de hidrología. Esos tres componentes son los principales para el diseño y construcción de obras. ¿Y sabe qué? Que se pongan de acuerdo también la CONAGUA y las autoridades estatales y municipales, porque están completamente divorciados, ¿no? Sí, bueno, yo hablo desde el punto de vista técnico. Ahora vamos a ver, ahora sí, a quién le corresponde. Indudablemente que entra, en primer lugar, pues el municipio, después el Estado y por último la Federación. Y lo más importante es la Federación, que aporte la cantidad de dinero, el 75%, vamos a decir, un 20% el Estado y un 5% los beneficiarios. El dinero y los permisos, ¿verdad? Las autorizaciones. No se ponen de acuerdo, Es lo que no digo, se ponen de acuerdo porque no hay ese estudio. La que debe realizar ese estudio es la Comisión Nacional del Agua. La CONAGUA. No solamente decir cuál es el clima, o cómo nos va a llover, cuándo no va a llover. Pero si cuando las autoridades federales, estatales y municipales eran de un solo partido, Óscar Pimentel como alcalde batalló muchísimo para que le autorizaran la presa de Gaviones, que está allá al sur de Saltillo, porque decían que no podía retener el agua de la cuenca del arroyo de San Juan, del río San Juan, y solamente se la autorizaron con el argumento de que era para recargar el manto acuífero. De otra manera que no estaba permitido hacer esas presas. Entonces esa reglamentación pues ya es muy vieja, pero aparte, si ahora son de diferente partido, municipio, estado y federación, pues menos lo van a autorizar. Difícil, ¿no? Bueno, ahí faltó más que todo una argumentación técnica faltó asesoría, porque hay muchas cuencas endorreicas que no tienen nada que ver con el tratado con Estados Unidos. Esa agua se puede utilizar perfectamente. O sea, cuando se demuestra que esta agua no va a ser afluente del Río Grande. No, pero esto decían que era del río San Juan y que le pertenece a Nuevo León esa agua. Pero en Nuevo León tampoco la aprovechan. No. No vemos presas por este lado. Las presas están del lado
de la presa El Cuchillo, de la presa, de las otras presas que tiene Nuevo León allá, ¿no? Sí, pero en general deben de estudiar si efectivamente son de propiedad de. Mientras esté corriendo el agua, se puede tomar con una norma sanitaria, así se llama norma sanitaria, para que deje pasar una cierta cantidad para la flora y la fauna. Este tratado no lo conozco yo, conozco el otro, el del Río Bravo. El del Río Bravo y Sí. el Río Grande. Pero aún así, con argumentos sólidos, ¿verdad? Es decir, bueno, mira, esta presa que se va a construir aquí almacena ni siquiera un 10% de la corriente del agua que viene, ni siquiera un 10%, porque cada avenida de una cuenca hidrológica de 1 kilómetro cuadrado, con el 30% de probabilidad de la lluvia, de esa que estamos diciendo, esta lluvia nos va a dar este escurrimiento, solamente podemos aprobar el 10, aprovechar el 10%. Ahí cabe decir que un kilómetro cuadrado nos aporta 1 millón de litros. 1 millón de metros cúbicos, no de litros, de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos. Sí. 1 kilómetro cuadrado, que no es nada, pues son 10,000 metros cuadrados por hectárea. Y el kilómetro tiene 100 hectáreas. O sea Todo que el agua ahí. O sea, estamos desperdiciando un caudal de agua Sí. impresionante por la falta de visión y la falta de planeación y proyección a futuro. Usted nos hablaba del arroyo de Ceballos, pero tenemos muchos arroyos en la ciudad y son decenas y decenas de kilómetros de arroyos que tenemos que aprovechar el agua. Ahora, vemos los aguaceros de sábado, domingo y lunes. Afortunadamente han venido a traer, a refrescar Sí. el ambiente tan caluroso que teníamos. Pero pues también un crimen, que el agua no se detenga, que el agua no se aproveche. Totalmente. vamos a poner el ejemplo aquí de la sierra esta de Zapalinamé. Toda esa sierra, todas las sierras. Toda la sierra. Vamos a hablar de todas las sierras. Por la pendiente que tienen esas sierras, llueve inmediatamente, bueno, en el periodo de lluvias, empieza a escurrir el agua. Y esa agua no la pueden detener. ¿Hay alguna manera de detenerla? En toda la falda de la sierra, de empezar a hacer, como le hacen los chinos, pequeñas acequias con pendiente cero. ¿Qué quiere decir? Que viene el agua y la agarra una, y la agarra otra, y la agarra otra, y la agarra otra. Y por lo general serio? ahí se queda Para una gran escurrimientos. parte del agua. Esa agua va directamente al acuífero. Además de que beneficia para plantaciones de muy diferentes cosas. ¿Qué pasó en estos días con esas lluvias? Pues todo el agua nos tenemos que andar protegiendo porque si se nos ocurre dar un paso en el agua nos lleva la Nos corriente. lleva el agua y bueno, ya hemos visto accidentes fatales, como el de la niña de una secundaria acá por el rumbo de Otilio González. Así es. Entonces, hay que pensar en qué hacer con esa agua. Yo hace muchos años, les propuse que los drenajes pluviales, afortunadamente los hicieron. Aún falta. Aún falta, pero toda esa agua que va allá en los drenajes pluviales hay que conducirla a un lugar, o lugares que hay, aunque estén planos, Para que se acumule. podemos hacer bordos y acumular el agua, Bordos de retención. bordos de la retención. El agua negra que va a salir de Saltillo, aquí rumbo a Monclova, vamos a decir, me ha tocado ver, pues que lleva 1 metro cúbico por segundo, o sea, 1000 litros por segundo o más. Y hasta ahorita yo no he visto que se interesen en hacer unas lagunas de oxidación. Para su tratamiento. Esa agua ahí la llega, la estanca y con el sol y las temperaturas se evapora esa agua Claro. y el residuo lo pueden sacar. Entonces, faltan muchos planes en ese sentido. No tenemos proyección a futuro y estamos no. en un grave riesgo. No. Y alguien tiene Y que tampoco- empezar. Y tampoco se le ha puesto el tratamiento del agua, ¿no? Y las universidades deben poner énfasis en eso, decir, vamos a revisar los planes de estudio, qué especialistas faltan aquí.
Pues que hidrólogos, ¿quién nos está preparando? Los ingenieros civiles especializados en construcciones hidráulicas, no hay en México. La única es la UNAM y solamente en el grado de maestría y doctorado. Pero cuando llegan a ese nivel, pues ya es otra cosa. Aquí donde... Ya se los llevaron para aprovechar su conocimiento en otros países. Donde se necesita el agua. Pues sí. Y a mí me tocó viajar mucho acá a la laguna y conocer la presa Francisco Zarco, que se alimenta de la presa, la presa... La Francisco Zarco es la que baña toda la laguna cuando le abren la llave. Sí, pero esa se alimenta de la presa Lázaro Cárdenas, esa es la grande. Y de ahí le sueltan A la Francisco la Zarco. Francisco Zarco. Y de ahí regulan para darlos a veces 100 metros cúbicos por segundo para el riego. Para el riego de la laguna. ¿Usted ya conoce el plan, el plan que tiene el presidente López Obrador para la laguna? Que tanto Sí. han cacareado en el para la sexenio. laguna, Pues algo así, ¿no? ya se hablaba del plan Maeva antes, que era traer el agua de Nayarit. Pero en todas las discusiones técnicas y políticas, más que todo, pues que no se puede. No se puede. Técnicamente se puede, ¿verdad? Se puede, técnicamente. No, se puede y se debe, porque Bueno, y si se no debe. vamos a tener problemas muy serios. Porque allá esa agua ya va al mar, ya va al mar. Y de ahí se puede canalizar para acá. Falta esa relación de que les digan, bueno, vamos a analizar esta agua. Ustedes ya para arriba no la necesitan, porque ya está en el mar. Pero a esta altura la podemos llevar y trasladar Con la gravedad hacia otros normal. estados. O sea, tendríamos que ser un país bastante hidráulico, con muchas obras en las diferentes regiones del país, porque tenemos una naturaleza que nos ha beneficiado. Ahora de que una digan manera... que no es posible, que nos digan que no es posible. A mí, yo personalmente estuve como estudiante en una presa que tiene 310 metros de altura de tierra Ah, caray, ¿dónde está esa? en Tayikistán, frontera con China. Y de ahí nos llevaron a ver cómo aprovechaban el agua de deshielo que venía por el río, ahí venía y se perdía. Bueno, no se perdía, se estaba utilizando. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un túnel en el río, bueno, en la montaña. Esa agua la condujeron hacia unas turbinas y la elevaron a otros niveles, con túneles. Y la sacaron al otro lado de la montaña para irrigar las tierras de Uzbekistán. Eso poco se conoce. Poco se conoce. Grandes eso. obras hidráulicas Un a modelo nivel para mundial. repetir, ¿no? Eso pues, se puede sacar perfectamente, decir, bueno, pues vamos a verlo. Pues sí. Vamos a ver las grandes soluciones. Eric, Oiga, tenemos fíjese mensajes. que nos están diciendo, saludos al doctor Felipe, sí hay obras hidrotécnicas en arroyos que inician en Sierra Zapalinamé, pero aún faltan más pequeñas obras hidrotécnicas y aguas de Saltillo le corresponde, nos dice Javier Quijano Urbano. ¿Cómo ve? ¿Qué opina de ese mensaje? Mire, ciertamente, una temporada que hicieron obras en la Sierra Zapalinamé y hicieron una gran construcción de gaviones en la sierra. En ese tiempo el rector, el ingeniero Refugio del Campo, en la rectoría, Hace rato ya de eso, ¿no? me preguntó, ¿cómo ves esto de los gaviones? Y yo ojalá y se acuerda él, yo le dije, aquí están mis manos, échame un vaso de agua aquí. Pues se te va a tirar, le dije, exactamente. Es lo mismo. Los gaviones ahí no retienen el agua, no la retienen. La pregunta es, ¿cuántos de esos gaviones quedan hoy en día? Que vayan a revisar cuántos hay. Pues casi ninguno, porque yo hice un recorrido para ver que las corrientes pues, son fuertes, ¿verdad? Y Ya se los llevó el estuvieron agua. mal hechos, se los llevó el agua. Doctor, pero también usted no se cansa de enviar mensajes y decir, si no hay decisiones
cupulares en la política y en los gobernantes, pues podemos aprovecharlo en casa. Con el agua que llueve, aprovecharla en tinacos, aprovecharla en depósitos, y tenemos agua para regar y tenemos agua para los servicios sanitarios, y debemos crear conciencia de eso. Efectivamente, después de reflexionar mucho tiempo sobre esto, yo dije, bueno, pues yo estoy dando, pues puedo decir que teóricamente, pero en la práctica, con respecto a las presas, a los estanques, a los aljibes, sí lo he hecho. Yo durante varios años fui asesor de la Forestal FCL en la asesoría y construcción de aljibes en 5 estados de la República. Pero volviendo a la pregunta sobre el agua de los techos cuenca, dije, bueno, pues aquí en mi cochera tengo la tubería que sale a la calle. ¿Qué fue lo que hice? La corté, un codo de 90 grados, y la deposité en un depósito para medir cuál es la cantidad de agua por minuto. ¿Sí? Vamos a decir que en 30 segundos se me llenaba una vasija de 30 a 40 litros. En 30 segundos. ¿Sí? Imagínate. Por la todo cantidad el de agua. Y nada más de ese techo, ¿no? Sí, el techo cuenca, pues no es muy grande, es mi casa no es grande. Vamos a decir que de 20 por 8, una tercera parte está construida y la otra parte no, entonces es una tercera parte de esa. Y nada más una casa, ahora lo multiplicamos por Bueno. un fraccionamiento, una Pero- ciudad. Pero va hacia todas las casas. Yo en Monterrey le pedí a un compañero que si lo podía subir allá, porque a mí me daba tristeza ver a la gente que andaban con sus juguetas en la calle Sí, cómo no. y pidiendo que llegara la pipa y todo eso. Digo, pero tienen la solución. Y cuando yo en serio, en Monterrey también. Tienen la solución. ¿Cuál es? Hagan un aljibe. Es que aquí no conocemos los aljibes. Pues aquí está, se Oiga, hace así. pero no hay que usar químicos o así porque el agua también estancada, acumulada, pues no requiere un tratamiento especial, es decir, Cloro, y ya está. Tan sencillo. el cloro, nada más. En muchas comunidades ponían cloro. Era para tomar. Es agua de lluvia, es para tomar en los ejidos. Hay una gran cantidad de obras que se hicieron, que desgraciadamente muchas están abandonadas, o la mayoría, por la cultura del agua. La cultura del agua. Oiga, le dice José Vadillo un saludo a mi amigo Ortega y compañero del Ateneo Fuente. También dice, dice, buenos días, saludos al arquitecto Pedro Estrada y al ingeniero Felipe Ortega. Muchas gracias por sus mensajes. Todos se los vamos a hacer llegar. Doctor, pues no acabaríamos nunca de platicar con usted sobre este No, tema pero del agua, pero tenemos nomás que... para terminar Sí. con esta pregunta yo me refiero a las casas que se puede aprovechar. Ya. Sí. Pero todas las escuelas, la universidad, La las industria. universidades, Todos los edificios. no, en las escuelas porque ahí utilizan agua para los baños, todos los días, Sí, todos los días. olvídate. Entonces, antes de pensar en las nuevas escuelas, pensar que todo el agua que cae de los techos Se tendría la que almacenan, aprovechar. y eso Bueno, es para los baños. Y hay escuelas donde ya están hechas a 2 aguas, que ya es fácil hacerlos, Allá, aprovechamientos. con una Con canaleta canaletas. y ya se va. Y bajan a un Depósito. tinaco, a un depósito, para que siempre tengan agua los sanitarios. El doctor Hugo Velasco, Sí. maestro de la Narro y del TEC de Monterrey, en los años 70 por ahí le aprobaron un proyecto de la Presidencia de la República sobre cosecha de agua. Y entonces, en varios lugares él tiene, sobre todo acá en Nuevo León, donde muestra diferentes aljibes con diferentes materiales de cobertura para almacenar el agua. Pero lo que más me llamó me agradó fue que hizo un techo de cuenca para almacenar 1 millón de litros. 1 millón de 1 litros. millón de litros. Doctor, pues lo vamos a invitar más seguido. Su Gracias. opinión es muy valiosa y más en Gracias. estos tiempos en que empieza a llover y no aprovechamos el agua y se Nomás sigue para perdiendo. decir una cosa. Yo, desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Y lo que me ha tocado vivir de experiencia en las comunidades rurales, no me parece congruente
que no hayan aprobado nada para las zonas áridas y semiáridas, cuando menos en la cosecha de agua. Cuando viaja uno por esas comunidades Es una tristeza. donde ver no lo que tienen está agua, sucediendo. donde están cosechando la candelilla para sobrevivir, el orégano, muchas cosas. La gente no se quiere salir de ahí se están quedando. Pero hay muy pocas, muy pocas. Sería necesario un plan para esas comunidades, para arraigarlas, así como quieren arraigar a la gente del sur, para que no se vayan a Estados Unidos. Acá también, Necesitamos sí. que la gente se quede a vivir, pero que viva bien en las Mire, comunidades rurales. hay una comunidad que yo le recomiendo a todos los medios que vayan a verla, no porque yo la he hecho. Ejido Seguín, municipio de Parras. Vamos a ir a No verla. tenían agua. Se les construyó un muro, una línea de conducción, un aljibe, y ya están regando. Ya están ahí las gentes sin salirse del pueblo. Pues esas hay que obras se multiplicarlo. necesitan. Hay que Esas multiplicarlo. obras se necesitan y multiplicarlas y más en Urgentemente. una región tan agreste como la que tenemos. Gracias, doctor. Gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Muchas gracias Y otra vez, doctor. vamos a Un invitarlo placer. más seguido. Permítame. Gracias.